Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en Trama Educativa, comunicados con Laura Ciraudo. Laura es profe, además es delegada de UDOCVA y ocupa un rol de promotora de salud y acompañante de víctimas de violencia de género, y además trabaja en el Comité Barrial de Emergencia del barrio Las Heras. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Adrián? Bien, en la presentación me faltó decir algo más de tus labores. No, eso es más que suficiente. Eh, Bien, que es bastante, ¿sí? sí, sí. Vamos a ir por partes, así te presentamos correctamente. Vos sos profe, maestra. Yo soy maestra en el Boquerón, la Escuela 23, y soy preceptora en la técnica 5, en el turno vespertino. Entonces, ves dos realidades de dos comunidades quizás distintas, y después le vamos a sumar una tercera comunidad que tiene que ver con el barrio Las Heras, pero vamos particularmente al Boquerón. Vos ahí sos maestra en una escuela primaria, y en esta situación particular de pandemia, ¿qué realidades se están viviendo en el Boquerón, que podríamos decir que es una comunidad casi rural? Sí, sí, es una comunidad rural. Y bueno, con esto de las organizaciones pedagógicas de las escuelas, por ejemplo, nosotros vemos que en el Boquerón se organizan guardias para poder hacer presencialidad, y por otro lado se trabaja desde la virtualidad también, porque a veces las escuelas no cuentan con el espacio suficiente como para poder hacer que todas las burbujas participen en el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí estamos organizados así. Frente a lo pedagógico, se divide por ciclos, y para que los chicos asistan 2 semanas seguidas del segundo ciclo y del primer ciclo. Y después damos clases a través de la virtualidad, que a veces es difícil también porque los papás trabajan, las mamás trabajan, entonces por ahí acceden a la tarea en otro horario y no en el horario en que nosotros lo mandamos. Pero bueno, hacemos lo imposible porque la educación llegue. Me También imagino que trabajamos la a través de conectividad módulos. debe ser compleja. Es muy compleja. De hecho, lo que pasa en el Boquerón es que nosotras tenemos que dar clases desde nuestra casa porque no hay conectividad para poder hacer. Entonces, cuando damos la parte virtual, sí o sí lo tenemos que hacer desde nuestro domicilio y con nuestros dispositivos, porque desde la escuela no se puede. Es decir, que se salen no solamente del espacio físico de la clase habitual, sino también del horario en el cual realizan la clase. Exacto, exacto, exacto. Sí, o damos la clase y recibimos las respuestas en otros horarios, pero bueno, también tenemos que adecuarnos a entender que en las casas no hay suficientes dispositivos, las familias tienen hijos numerosos, o sea, varios hijos, entonces tienen que compartir los dispositivos, y otras veces no está el dispositivo en la casa a la hora que nosotros mandamos la tarea, Exacto. está en el campo. Sí, esta es una realidad del Boquerón, donde hay cierta presencialidad. Vos mencionabas, dos Sí, semanas tienen por burbujas presencialidad a lo largo del mes y por ciclos, ¿no? El espacio sí. físico quizás es reducido, pero también la comunidad es reducida, con lo cual permite este tipo de licencia, se podría decir, para que haya alumnos en las escuelas, en esta escuela en particular. En esta escuela, exacto. Vamos a Y la en la escuela, técnica, sí. claro, en la técnica no, en la técnica Vamos a la técnica tenemos, 5, que claro, particularmente no tiene clases presenciales más que en el primero y en el último año. Y exacto, ahora yo soy empezaron, preceptora en el séptimo año, y ahora empezaba sexto año, empezaban otros años. claro, y también empezaban desde segundo hasta sexto, que son los que no estaban teniendo presencialidad, los talleres. Exacto. Bueno, ahí es más complejo porque, por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso mío, yo tengo todos los días clases con los chicos, eh,
soy preceptora del 7º año, así que vienen las distintas orientaciones, construcciones, informática y electrónica, y sí nos pasó de tener varias burbujas aisladas, porque hubo chicos que tenían COVID, en el caso mío yo también me enfermé de COVID, y eso es muy complejo porque uno no es consciente de toda la cadena. En el caso mío se enfermaron 12 personas, o sea, mis hijos, mis padres, muchas personas que habían estado en contacto conmigo, así que uno tras la enfermedad le suma la culpa, ¿no? Claro. Eh, Igual me imagino porque que vos te contagiaste de un alumno, de una alumna. es muy difícil saber dónde uno se contagia. Yo sé que las burbujas en las que yo estuve, había chicos que al otro día me habían mandado mensajes que estaban enfermos y que el día anterior habían estado en contacto conmigo. Yo al primer síntoma que tuve, que fue uno de mis hijos tuvo síntomas y yo también, fue aislarme. Y después fue una serie de síntomas. Mi madre también se enfermó, también había sido operada, yo también me muevo en transporte público, o sea, si uno se pone a analizar, serían múltiples las posibilidades. Yo te digo todos los contactos que tuve en ese Claro. momento y al mismo tiempo con los síntomas. Eh, y además fue esto también, llamar a las escuelas de mis hijos y decir cuál era la situación, eh, porque también ellos podían ser portadores del virus, o sea, inmediatamente el primer síntoma yo me aislé, ¿no? Y aislé a mi familia. Pero bueno, como es un proceso el virus, eh, uno sabe que puede ir desde días más atrás y haber producido contagios, ¿no? Qué interesante esto, Laura, porque justamente en esta época está sobre la mesa de debate, ¿no? En la agenda política educativa, eh, cierto cuestionamiento a las formas y modalidades de contagio, ¿no? Que nadie se contagia, pero hay muchos casos de contagio y que no se producen necesariamente en el aula, pero sí se producen con las personas que asisten al aula. Claro, y que además, esto que te digo yo, no sabes de dónde viene, pero que es una cadena. Entre las tareas que yo realizo, te conté que soy acompañante de víctima de violencia, estoy haciendo acompañamiento a una familia, y ayer se me ocurre comunicarme con la escuela por, bueno, diferentes situaciones que se daban, que otras compañeras que asisten alimentariamente a esta familia también estaban enfermas. Y cuando me comunico con la escuela, una de las cosas que me dice la trabajadora social es: las chicas estaban viniendo a la escuela, porque quedó un adolescente responsable de esa familia y bueno, estaban asistiendo a clases sin ser conscientes de lo que podían provocar. Claro. Eh, entonces, así se va dando la cadena. Porque Que ni además, esto tampoco que lo te hacen a digo, propósito en contra no, de sus no, compañeros no, no. de cursada o con sus profesores. Es que la mayoría de los chicos y de los adolescentes son asintomáticos. En el caso de mis hijos, por ejemplo, tuvieron un síntoma, uno de los síntomas un día, pero no tuvieron otros síntomas, o sea, o todos. Entonces, si vos te pones a pensar por ellos, lo normal era que ellos fueran a la escuela y sin ningún problema, pero bueno, uno tiene que ser consciente de lo que puede provocar. Y, y acá también hay otro debate, porque la verdad es que nosotras y nosotros sabemos que la presencialidad es necesaria. Es necesaria porque los chicos aprenden de otra forma, pero también sabemos que hay un montón de peligro detrás y de que no podemos estar resguardados ni resguardar a todos y todas porque eh, no sabemos cómo viene la cuestión. Esto que decimos, nos movemos en transporte público, yo tomo el 93 y el 720. Después, para ir a la escuela vuelvo a tomar, para ir a la técnica, el 720 y después el 554. Fíjate, me muevo en 4 transportes públicos, que no siempre están con la cantidad de gente que tendrían que estar. Claro. Y bueno, uno inconscientemente transmite el virus, ¿sí? Sin saberlo, sin quererlo, por eso es complejo.
porque no, quizás en la escuela podemos tener este cuidado de aislar a los chicos, de decir que usen los barbijos, de decir que mantengan la distancia. Nosotros salimos al recreo de la técnica y le decimos a los chicos, chicos, mantengan la distancia. En nuestros recreos en primaria hacemos lo mismo y mantenemos los cuidados, pero después está todo el afuera, ¿no? Que sobre eso no podemos tener control. Pasando a otra de las fases, ¿no? De lo que vos mencionabas, como promotora de salud y acompañante de víctimas de violencia de género, también sos integrante de la mesa de violencia de género, pero del Centro Barrial de Emergencia de Las Heras. Sí, yo soy integrante de la mesa de género de Las Heras, porque soy del barrio Las Heras, yo vivo ahí, vivo acá. Entonces, cuando surge la pandemia, nosotros nos organizamos, todas las instituciones del barrio, más todos los comedores, para poder hacer una asistencia en pandemia. Entonces fuimos organizando todas estas instituciones para poder brindar una asistencia completa, que no solo es la alimentaria, porque nosotros a través del comité asistimos a víctimas de violencia. Si hay alguien que tiene alguna dificultad de salud, nos contactamos con el centro de salud. Los comedores de los barrios funcionan organizándose para que cada uno funcione un día distinto y esté la semana completa de alimentos. En este momento tenemos 17 familias aisladas en el barrio Las Heras, que a nosotros nos preocupa porque en la primera ola, Las Heras y Pueyrredón fuimos focos. Cuando no había comunitario, cuando no había nada, acá había focos, teníamos muchos casos. Este fin de semana murieron 3 vecinos del barrio. Y de esas 17 familias que están aisladas, 4 personas están internadas. Y en este acompañamiento de estas familias, el comité barrial es muy importante, porque para que se produzca el aislamiento es quien lleva los alimentos a través de los referentes de salud, en este caso Norma Porras, que es nuestra referente de salud, lleva alimentos, lleva los medicamentos para que las familias no tengan que salir. Pero bueno, también nos ha pasado que nuestras referentes se enferman. Claro. Este fin de semana falleció un compañero de los comedores del barrio Libertad, porque la verdad es que la gente que está en los comedores no está vacunada y trabajó durante toda la pandemia y tiene contacto directo con los vecinos constantemente, porque elaboran las viandas y todos los días se asiste alimentariamente a muchísimas personas en Mar del Plata. Y aparte, si ellos dejan o ellas dejan de hacer esa labor, no solamente esas 17 familias dejan de tener una asistencia y un acompañamiento, sino también el resto de las familias que asisten a los comedores que hoy no pueden sustentar la comida diaria para la familia. Exacto, porque estamos en emergencia, y una de las emergencias que plantean los comités barriales, y que además es real, es la emergencia alimentaria. En este momento los comités barriales también están en conflictos con el municipio, porque había un acuerdo de toneladas de entrega de alimentos y no se está respetando. Llegan alimentos de muy mala calidad y pocos, que no alcanzan para todos los comedores. Acá en Las Heras hay 12 comedores, por ejemplo, merenderos, o sea, que se encargan de asistir alimentariamente. Y es una ayuda muy importante. ¿Por qué? Porque los comedores de las escuelas no están funcionando. Entonces, cuando no se puede, los niños que no asisten a los comedores de las escuelas, asisten a los comedores barriales. La mayoría de los comedores está formado por muchos niños y niñas, y son ellos muchas veces quienes van a buscar los alimentos. Laura, por último, te pregunto respecto de las cuestiones de violencia de género. Sabemos, nos parece, tenemos cierta idea de que desde el 19 de marzo a hoy las cuestiones de violencia de género se han incrementado. Contanos, ¿qué tan cierto es esto que creemos que está sucediendo? Sí, se han incrementado y yo creo que también tiene que ver con la información que las mujeres y las diversidades tienen. Y entonces tienen una posibilidad de recurrir a distintos lugares,
saben que pueden hacer las denuncias. Durante toda la pandemia hemos trabajado constantemente con las comisarías, porque la verdad es que estaban habilitadas todas para tomar denuncia por violencia de género. Muchas veces no lo han querido hacer. Hemos tenido que contactar a Mariana Ibarra, que es la jefa de la Comisaría de la Mujer, y quien ella ha asistido personalmente a muchas mujeres para que puedan realizar sus denuncias. Mira, te cuento un caso. El 27 de diciembre, me reacuerdo la fecha, había paro de colectivos. Yo estaba trabajando en la técnica y me llama una víctima. Y me dice, Laura, me vine a la comisaría de la mujer porque quise realizar la denuncia en la comisaría 3 del puerto y no me la tomaron. Y se vino caminando hasta la comisaría de la mujer desde el puerto porque había paro de colectivos y quería hacer la denuncia. Entonces, eso es lo que habilita cuando todas las comisarías toman denuncia, que cualquier mujer que no tenga la tarjeta cargada, que no tenga un recurso económico para poder llegarse hasta la comisaría de la mujer, pueda realizar la denuncia que le corresponde. Porque la verdad es que es un derecho denunciar. Y además que les habilita un montón de cosas, porque hacer la denuncia te permite también realizar la restricción de acercamiento, pedir el botón antipánico, poder tramitar una beca de vulnerabilidad, irte al hogar Galé si es necesario. Habilita un montón de derechos a las mujeres y es importante que la policía entienda que todas las comisarías tienen que tomar estas denuncias. Así que sí, por eso creo que se ha incrementado, porque las mujeres reconocemos nuestros derechos y podemos hacerlo valer. Bien, Laura, bueno, te agradezco mucho por el contacto, la verdad que y haber podido conversar sobre distintas realidades y distintas facetas de lo que está sucediendo durante la pandemia y particularizando en esta última etapa, en esta última parte de la entrevista respecto del caso de violencia de género que se está generando y cómo desde los medios de comunicación tenemos que transmitir cuáles son estos derechos, cómo se ejercen estos derechos, que como vos mencionabas, termina siendo un derecho a medias si no se puede ejercer plenamente y que las instituciones funcionen para que esos derechos se puedan ejercer de manera plena. Bueno, nuevamente, muchas gracias, seguimos en contacto. No, gracias y a vos. Cuando tengas algo para comunicar, bueno, te dejamos abiertas las vías de comunicación para que lo podamos hacer. Te agradezco mucho. Bueno, dale, gracias. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.